Buenas tardes, jóvenes. Vamos a iniciar la grabación este, de este video que tiene que ver con el seguro de caución, que es la unidad temática que tenemos establecida dentro de nuestro programa. El seguro de caución cae dentro de la teoría de las obligaciones y diríamos obligaciones contractuales, en donde hay un contrato. Entonces, este es el campo propio y único de las fianzas. Y desde el 2015, con la modificación de la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas, se modificó y recibió el nombre del seguro de caución. La teoría de las obligaciones es un campo diferente al campo tradicional de los seguros. Y dentro de los seguros entran lo que ya estudiaron, vida, no han estudiado accidentes, enfermedades y salud, está daños que están terminando de estudiar, está rentas vitalicias y seguridad social. O sea, es un tema de las fianzas nuevo, diferente y que por motivos de competencia se metió que las aseguradoras pudieran manejar las fianzas, pero ese campo muy particular se le dio el nombre dentro de la nueva ley como el seguro de caución. ¿Cuál va a ser el temario? Primero, definir qué cosa es una fianza y qué cosa es un seguro. Aquí el seguro de caución es casi una fianza. O sea, se ha trasplantado toda la teoría correspondiente a las obligaciones y se ha metido con calzador dentro de la nueva ley de instituciones de seguros y de fianzas. Segunda cosa de la que vamos a hablar, que como el seguro es casi una fianza, pues hay igualdad de coberturas, pero con diferentes nombres y además en muy diferentes sectores. La fianza es un instrumento financiero de transferencia de riesgo. Lo mismo será aplicable para el seguro de caución. En la fianza y en el seguro de caución existe la posibilidad de riesgo no fortuito. Así que aquí ya hay algo muy diferente a aquella definición de que el riesgo asegurable debe ser futuro, fortuito, incierto. Y aquí vamos a platicar de que en el seguro de caución, que es una fianza, ¿no? El riesgo es no fortuito en este nuevo seguro. Después hablaremos de otros conceptos y comentarios y finalmente hablaremos de las coberturas que se ofrecen dentro del seguro de caución. La definición etimológica de lo que es el seguro de caución viene del latín cautio cautionis,
Y la primera acepción es prevención, precaución, cautela. Otra segunda definición es una garantía o protección prestada a alguien. Y la tercera, dentro del derecho, dentro del aspecto jurídico, es la garantía que presta una persona u otra en su lugar para asegurar el cumplimiento de una obligación actual o eventual. En pocas palabras, ¿qué quiere decir caución? Que alguien da la cara por alguien asegurando que se va a cumplir, ¿no? La obligación que esté firmando aquella persona por la cual él está dando la cara. Definición de la fianza. Vamos a ver, primero hablamos de la fianza y ya conociendo la fianza, hablamos del seguro de caución y vamos a ver que es exactamente igual. Entonces, en una fianza hay un contrato llamado póliza. ¿Qué cosa ocurre? Pues lo que ocurre es que va a haber un costo, que es la prima. Una fianzadora se compromete a pagar los daños a una persona moral llamada acreedor o beneficiario en caso de que un deudor o fiado incumpla una obligación de hacer o dejar de hacer algo a favor del acreedor o beneficiario, causándole con esto un daño económico. O sea, hay dos personas, hay el contratante, vamos a decir, en una casa, hay un ingeniero que vamos a contratar para hacer una casa. Entonces, nosotros somos los que estamos a riesgo. Le vamos a entregar un dinero, sea total, por anticipos, sea escalonado, pero ¿cuál va a ser el contrato final? Pues de que me haga mi casa y que mi casa quede bien y que no tenga problemas en caso de un sismo, en caso de lluvias o en caso, o sea, que no me dañe. Entonces yo le digo al ingeniero, pues oiga, compre una fianza, porque si no me cumple, yo tengo un daño. Entonces yo voy con la afianzadora, le digo que usted no me ha cumplido y entonces la afianzadora me cubre el daño. Entonces, la fianza es un contrato que se pone en una póliza, hay un costo de prima, puede haber daños por incumplimiento. ¿De quién? De lo que se llama deudor o fiado en contra del acreedor o beneficiario. Entonces es la definición de la fianza. Tenemos otro. El seguro de caución es idéntico. Es una operación financiera, hay un contrato llamado póliza, hay un costo llamado prima. Una aseguradora se compromete a pagar los daños a una persona físico-moral llamada asegurado, en caso de que otra persona llamada contratante incumpla una obligación de hacer o dejar de hacer algo a favor del asegurado, causándole con esto un daño económico. O sea, si ustedes realmente han estado siguiendo la presentación, pues se darán cuenta que, ¿no? Aquí me pasé. Se darán cuenta que son exactamente iguales.
Aquí estábamos en la cuestión del seguro. Vamos a verlo con frijolitos, ¿no? Primero vamos a ver la fianza y después vamos a ver el seguro. Vamos a ver que es el mismo proceso. Son las mismas personas que intervienen, pero nada más cambian los nombres de tres personas, ¿no? De tres personas morales o físicas, ¿no? Primero, en la fianza hay una afianzadora, ¿no? Y hay un deudor que también se llama fiado o afianzado. La afianzadora se llama fiador. Esta es la relación básica entre los dos. Entonces, el deudor va y le dice, solicito la expedición de una fianza de cumplimiento. Y si yo no cumplo, ¿no? Si yo no cumplo, es decir, dañaría al beneficiario, al acreedor, ¿no? Entonces, esa es la relación que existe. Primero la conexión del deudor con la afianzadora y diciéndole la razón de que si incumple, pues el beneficiario va a ser el dañado. Aquí es lo que se conoce como la obligación jurídica principal. ¿Qué le ofrece el deudor a la afianzadora? Primero, como en todo contrato de la teoría económica del riesgo, se va a transferir un riesgo y por lo tanto se paga una prima. Aquí lo tenemos. Hay el pago de la prima. Al momento de pagarse la prima, la afianzadora le da la póliza. Eso es igualitito que el seguro. Lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa hay nueva en fianza? Que como el riesgo no es fortuito, es decir, puede intervenir la voluntad del deudor por no cumplir, pero para salvar las apariencias hace una fianza. Entonces las afianzadoras con las experiencias que tienen, no, pues ya me han metido muchos goles y le voy a pedir una aportación de garantías. O sea, tienes que buscar a alguien que me entregue garantías de que tú vas a cumplir. ¿Qué son las garantías? Dinero, joyas, terrenos, escrituras de la casa, o sea, el bien como tal. Ya veremos los demás detalles, ¿no? Pero pudiera darse el caso que el deudor no tiene las garantías suficientes que le pida la afianzadora. Pues entonces busca el deudor o fiado un obligado solidario, una persona física o moral que se responsabilice a cumplir la obligación contraída por el fiado ante la afianzadora en caso de que este último no cumpla. ¿Y qué cosa hace? Si el deudor no le pudo entregar aportaciones propias, busca a alguien que dé la cara por él y este obligado solidario le aporta las garantías a la afianzadora. Entonces se cierra el ciclo entre deudor y afianzadora. ¿Por qué? Porque lo voy a explicar con un ejemplo.
el mismo del ingeniero que contratamos para que nos construya la casa. A lo mejor es ingeniero, nosotros no lo sabemos, tiene deudas, tiene problemas y lo que quiere es buscar dinero. Y pues nos dice que nos lo va a dar barato, que los materiales, que todo lo demás, pero ya intencionadamente él, en el ejemplo que estoy creando, en la película que estoy creando, el ingeniero quiere cambiarse de localidad. Tiene tantos problemas, por ejemplo, en la Ciudad de México, que se quiere ir a vivir allá a Chiapas o no sé a dónde. Y entonces está buscando ese cliente que le está contratando para que le dé el dinero y se desaparezca. O sea, desde antes de tomar la fianza ya existe la intervención de la voluntad del deudor de no cumplir. Entonces ese riesgo es futuro, es incierto, pero no es fortuito. Y al no ser fortuito, hay muchísimo mayor riesgo. ¿Cómo lo disminuyen las afianzadoras? Pidiéndole garantías. O sea, esta es la solución técnica para poder abordar un riesgo que no es, que no es fortuito. ¿Y cómo? Pidiendo garantías. Si el deudor no tiene garantías, entonces busca un obligado solidario que le dé la cara por él y él va a dar las garantías. Entonces, en la póliza que se va a hacer, se va a decir quién es el contratante y quién es el asegurado. En términos de fianza se llama quién es el fiado o afianzado y quién es la persona acreedora o beneficiaria en caso del daño. Vamos a suponer que hay incumplimiento. ¿Qué va a hacer la fianzadora? Va a tomar estas garantías, ¿no? Y le va a pagar el incumplimiento del fiado. Ya veremos que no es así de fácil. Va a haber problemas. Por lo tanto, la fianza no es un seguro porque no cumple con riesgo futuro, fortuito e incierto. Se maneja por los actuarios, se maneja por probabilidad, se maneja por estadística, pero su administración en el momento de cubrir la reclamación es totalmente diferente. Vamos a ver, pueden ser objeto del seguro de caución. Ya estamos en el seguro de caución, cualquier obligación de tipo mercantil, fiscal, administrativo, judicial o fidelidad. De aquí van a salir las diferentes coberturas que va a poder tener una fianza. Pueden ser mercantiles, fiscales, administrativas, judiciales, de fidelidad. O sea, son diferentes tipos y coberturas que pueden dejarse de cumplir y ocasionar un daño. ¿Por qué hay certeza de cumplimiento y recuperación en la fianza? Bueno, pues para que una fianza pueda otorgarse es indispensable que legal y técnicamente la empresa aseguradora tenga la certeza de que la obligación a garantizarse se va a cumplir. O sea, no nos podemos estar pegando a la pared siempre y de decir, no, no va a cumplir. No, hay que partir de un buen principio de buena fe. Primero, que existe la posibilidad plena de que se va a cumplir, y segundo, de que se va a recuperar lo que eventualmente tenga que pagar al asegurado por falta o incumplimiento del contrato.
¿Y de dónde sale esa posibilidad plena de recuperar lo que se le paga al asegurado? Ah, pues de las garantías que se solicitaron. Ven que hay que distinguir perfectamente esa situación para que no haya problema. Pero nunca falta el pelo en la sopa. En la práctica no se da la certeza de cumplimiento, pues en la vida diaria se tienen pruebas de que en las fianzas puede estar de por medio la voluntad de no cumplir una obligación nacida de un contrato comercial, fianzas administrativas o impuesta por una autoridad como son las fianzas judiciales. Lo vamos a explicar más tarde, pero ya con el ejemplo que les di del ingeniero que se contrata para que nos construya la casa, pues ya vemos que aunque en la firma, en la plática, en conseguir las diferentes cosas, atrás él voluntariamente, como tiene fallas administrativas, le falta dinero, tiene problemas de cualquier otro tipo, lo que quiere él son recursos para desaparecer, salirse y estar en un lugar donde ya no sea localizado. Entonces hay que conocer bien la fianza porque todos esos problemas se los va a pasar a... Y aquí viene la otra parte. Entonces, confirmar que hay diferencia en el riesgo en seguros y el riesgo en fianza. En seguros, todo ente asegurable o toda situación asegurable es cuando el riesgo es futuro, fortuito e incierto. Es todo lo que han aprendido en vida, en daños, y lo van a seguir aprendiendo cuando manejen seguro. Pero en la fianza, ¿no? Y en el seguro de caución, que es una casi fianza, no se está cumpliendo con que el riesgo sea fortuito. Nada más es futuro e incierto. Y entonces, como aquí hay mucho más riesgo de que realmente suceda un incumplimiento, ¿cómo lo resolvieron las afianzadoras? Pidiéndole garantías. Si tienes un incumplimiento, yo voy a tener un activo que puedo yo disponer de él, porque así se conviene desde un principio y tener el dinero suficiente para pagarse lo que estamos ahorita reclamando. Por lo anterior, en fianzas y en el seguro de caución, se piden garantías contra el incumplimiento probable en perjuicio de las instituciones y sobre todo del asegurado. ¿Y esto por qué se motiva? Por la posibilidad de riesgo no fortuito en este nuevo seguro. Técnicamente, estrictamente hablando, el seguro de caución lo metieron con calzador, porque seguro no es. ¿Me explicó? Lo metió la ley. Y entonces, ¿qué hizo la ley? Pues metió toda la teoría de fianzas, la matemática de fianzas, la forma de calcular las primas y reservas de fianzas, y con calzador lo metió dentro de la nueva ley, buscando, ¿no? Que las aseguradoras pudieran vender también fianzas. O sea, esa es una forma particular mía de cómo estoy viendo yo este problema. Pero en estricto sentido, el seguro de caución no cubre un riesgo futuro, fortuito, incierto, que es la definición clásica de seguro, de riesgo asegurable.
Entonces, si no cumple, entonces no es un seguro. Pero estructuraron la normativa de tal forma que cubriéndose este riesgo de que no sea fortuito, pues lo cubrieron usando el mismo esquema. Es el mismo esquema de la fianza, nada más que ahora el deudor se va a llamar contratante, la fianzadora se va a llamar aseguradora y el acreedor se va a llamar asegurar. Todo lo demás sigue exactamente igual. ¿Por qué? Porque el seguro de caución es la copia fiel de una fianza. Pues no se mueve el esquema. Entonces, en el programa de estudios de la carrera de actuaría existe una materia optativa de todo un semestre que se llama fianzas. O sea, hay que conocerla, hay que estudiarla para que no tengamos problema a este respecto. O sea, que quede muy claro, ¿no? El seguro de caución es la copia fiel de una fianza y nada más va a cambiar el nombre del deudor, que es contratante, el nombre de la fianzadora, que es una aseguradora, y el nombre del acreedor, que es asegurar. La parte de obligado solidario, de pedir garantías, de pagar primas, de pagar la póliza, de que cuando hay incumplimiento, pues el asegurado va a ir con la aseguradora y le va a hacer el reclamo. Al haber el reclamo, la aseguradora va a disponer de la aportación de las garantías que dio el contratante o el obligado solidario y con ellas procede a cubrir, ¿no?, el daño. ¿Cómo se lleva a cabo el proceso de pago del siniestro para el seguro de caución y para fianzas? Eso ya es igualito, no hay ningún problema. El siniestro reclamación ocurre cuando el contratante de la fianza o seguro de caución incurre en incumplimiento de la obligación principal. En el caso nuestro sería, nos iba a construir la casa, pasa el tiempo, vemos que no aparece y pues nos vio la cara. Entonces vamos corriendo a la aseguradora o a la fianzadora y le decimos que ha habido un incumplimiento porque la obligación principal era construirnos la casa y pues no ha iniciado la construcción de la casa porque ni siquiera lo hemos localizado, ¿no? Entonces, el proceso administrativo se desarrolla en 4 fases. ¿Cuáles son esas 4 fases? Primero, ocurre el siniestro, incumplimiento de la obligación por parte del contratante o fiado. Entonces, ¿qué hacemos? El asegurado beneficiario reclama, hace la reclamación de la fianza. El tercero, la institución paga la reclamación. Y 4, se recuperan las garantías por parte de las instituciones, o sea, esas garantías se venden o se busca la forma de que si es dinero, que si son acciones, o sea, todas esas garantías tienen que venderse y con ese dinero se paga. Vamos a ver que no es así de fácil, porque una casa no la vendes de golpe y porrazo al día siguiente. Y las aseguradoras no le pueden decir al asegurado, oye, espérame tantito, estoy vendiendo la casa que me dieron como garantía, ¿no? Ella tiene que desembolsar dinero fresco o dinero de sus reservas técnicas para tomar dinero y pagar. Representado en
en estas formas de gráficas, aquí tenemos el proceso de la reclamación. Entonces, el paso número 1, hay el incumplimiento de la obligación jurídica principal de quién. Si es fianza, se llama deudor. Y si es seguro de caución, se llama el contratante, el que compró la póliza de seguro. Entonces, al haber el incumplimiento, el acreedor, beneficiario o asegurado, ¿qué cosa hace? Reclama a la fianzadora o a la aseguradora. ¿Y qué hace? Inmediatamente paga como tercer pago. ¿Qué es lo que falta? A recuperar las garantías. Si él te pagó con su dinero de las reservas, pues tiene que vender la casa, vender las acciones, o sea, tratar de conseguir el dinero para recuperar lo que él tomó más los intereses. Entonces, ese es un punto muy particular. Así no es en los seguros. En los seguros no disponemos de otras garantías que no sean las primas. Acuérdense que en la prima hay prima de riesgo, prima de ahorro. Entonces hay reserva. Pero aquí el problema es que como no es fortuito, se ha manejado con una estructura técnica diferente y que se tiene que estudiar, se tiene que aprender. Pero ustedes tienen que saber al menos cómo se procesa. Entonces, en el seguro como en la fianza, es un instrumento financiero de transferencia de riesgo. Acuérdense cómo lo hemos expresado en clases anteriores. Entonces, hay un daño, puede dañar a la persona o cosa. Nosotros hacemos el raciocinio, traslado el riesgo o me quedo con él. Si traslado el riesgo, pues yo se lo paso a una aseguradora o a una afianzadora. Otra forma de decirlo es contrato un seguro o contrato una fianza. Pago la prima, espero a que ocurra el siniestro, lo presento ante la aseguradora para que me pague la suma asegurada. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Hacer una adecuada selección para que el riesgo, ¿no? No nos vaya a llevar a una insolvencia, sino que el actuario es el responsable de estar manejando adecuadamente el cumplimiento del proceso de la teoría económica del riesgo. ¿Cómo vamos repasando el temario? Pues primero ya vimos que fianza y seguro son casi idénticos, ¿no? Hay igualdad de coberturas con diferentes nombres. O sea, en una se llama fianzador, en otra asegurador, en uno se llama fiado, en el otro se llama contratante, en uno se llama beneficiario acreedor, en otro se llama asegurado. O sea, hay primas, hay reservas, la suma asegurada se llama monto afianzado. O sea, hay equivalencias de términos que todos son igual. Los dos son instrumentos financieros de transferencia de riesgo, ya lo explicamos, ¿no? Y al ser un riesgo no fortuito, en este nuevo seguro, pues es importante que haya las garantías de recuperación. Ese es el término nuevo, garantías de recuperación, ¿no? Y que las puede poner el que se llama obligado solidario. Vamos a pasar a la parte
de otros conceptos y comentarios. Entre otros conceptos y comentarios, pues ya hablamos de las garantías de recuperación, que pueden ser personales y reales. Esas garantías, ¿cómo se afectan? Es decir, ¿cómo demostramos que esa garantía que nos han dado no se puede tocar, no se puede vender? ¿Por qué? Porque está, ¿no?, respaldando una fianza o un seguro de caución. Y después ya vienen los ramos y subramos que pueden abarcar el seguro de caución, o sea, los tipos de coberturas que puede alcanzar un seguro de caución. Vamos a hablar de la garantía de recuperación. O sea, ahí vemos en la gráfica cómo se están dando un apretón de manos, es decir, se ha terminado el contrato, ¿no? Pero no nomás es ese contrato. Ya vimos que alguno de estos dos puede faltar al cumplimiento de ese contrato. ¿Y quién es? El contratante. Las garantías de recuperación tienen como objeto evitar una conducta especulativa por parte del contratante. Aun cuando hay la buena fe, ¿no?, hay que tener claro que especulativamente el contratante puede tener ya la intención de no cumplir ese contrato, sea al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, al año. O sea, no sabemos el tiempo. Eso es incierto. Entonces es un riesgo incierto y también es futuro. Pero la bronca está en lo no fortuito. Entonces, esas garantías son para evitar una conducta especulativa por parte del contratante, pues podría tener pocos incentivos para evitar un caso de incumplimiento de sus obligaciones si no se viera afectado él mismo al incurrir en ese incumplimiento. O sea, vamos a suponer la forma más sencilla. O sea, el contratante tiene recursos, tiene maquinaria, tiene propiedades, ¿no? Entonces, él solito aporta sus garantías personales, ¿no? Entonces, está arriesgando él sus propiedades en el caso de que tenga un incumplimiento. Pero generalmente es común en el mundo de los negocios que todo el dinero que consigues lo tienes para meterlo al negocio. En el momento en que se te piden garantías, no las hay. Entonces, por eso tienen que recurrir al obligado solidario. ¿Quién da la cara por mí en el caso de que yo incumpla mi contrato? Y aquí está el obligado solidario. O sea, como ven, es muy, pero muy riesgoso ser obligado solidario de un contratante de una fianza. Con todo respeto, existe en el medio que los obligados solidarios, ¿no?, son pendejos con pluma. Es decir, dan firma por alguien que piensan que va a cumplir. Entonces es muy riesgoso. ¿Por qué razón? Porque están arriesgando sus propiedades, su dinero. Entonces era importante regresar para que tuviéramos una visión más completa de lo que son
las garantías de recuperación y para qué sirven. Continuando con el tema de garantías de recuperación, ¿no? Las garantías son para dar solvencia económica a las afianzadoras y a las aseguradoras en el caso de fianza. La aportación de garantías de recuperación permiten que la aseguradora pueda resarcirse de las reclamaciones pagadas. De esto depende en gran medida su solidez y estabilidad financiera, misma que le permitirá cumplir con eficacia las obligaciones contraídas ante los asegurados de las pólizas. Entonces, como ven, está muy claro de que meterse a manejar un riesgo que es no fortuito tiene muchos peligros, pero muy inteligentemente crearon las garantías de recuperación y con esto, ¿qué va a suceder? Tienen estabilidad financiera para resarcirse de las reclamaciones que ellos paguen. Obvio que eso no es fácil. Hay que tener departamentos especializados en que manejen las garantías, en que vendan las garantías, en que todo lo que tienen alrededor no les ocasione gastos o problemas. Entonces, que todo sea suficiente y bien manejado. ¿Cuáles son tipos de garantías que acepta la Comisión Nacional de Seguros? La Comisión Nacional de Seguros, aquí ponemos la normativa, ¿no? Pero la Comisión Nacional de Seguros establece que puede ser todo lo que son prendas, hipotecas, fideicomisos. Y eso reciben el nombre de garantías reales. O una obligación solidaria. Es el obligado solidario, pero cuando es una persona. O puede ser también una contrafianza, una garantía personal. Y afectación en garantía, acción de respaldo a favor del fiador. Entonces, estos conceptos, aquí yo lo pongo en forma de joyas, de alhajas, ¿no? Pero pueden ser también, oye, yo tengo mi casa, bueno, pues te hago la hipoteca por el riesgo, la garantía de la suma asegurada y hay un límite y hay una forma de manejarlo. Por eso hay que estudiarlo y ampliarlo mejor. Hay casos que se llaman de amplia solvencia. Por ejemplo, un gran empresario conocido que construye, que es conocido en la prensa, o sea, que es solvente por sí mismo, pues se le dice que tiene amplia o reconocida solvencia. Entonces a él no se le piden ya garantías físicas de recuperación. Entonces, en la ley de instituciones de seguros y fianzas se menciona que no se requerirá recabar garantías de recuperaciones cuando las instituciones consideren, con base en elementos objetivamente comprobados, que el contratante o sus obligados solidarios son ampliamente solventes y tienen suficiente capacidad de pago. O sea, pero son contados. Entonces, generalmente, pues se piden garantías de recuperación. Y si se da garbanzo día libra, que la persona es una persona que es reconocida, que tiene bases comprobables de que tiene solvencia completa,
pues no se le piden las garantías. Pueden no pedírsele garantías. ¿Por qué razón? Pues hasta vez por conveniencia particular. No se vaya a ofender el señor, ¿me explico? Y con todo y garantía, con todo y fianza y todo, nos manda a pasear, ¿no? Otro punto, garantías personales. Este tipo de garantías personales, ya estamos explicando las garantías, ¿no? Surgen cuando una o más personas se obligan al mismo tiempo que el contratante a garantizar el cumplimiento de la obligación. Por ejemplo, pueden ser padres, pueden ser tutores, pueden ser familiares, hermanos, primos, cuñados. O sea, entre todos ofrecen garantías. Allá es su problema. Hay mucho riesgo, ¿no? Pero pues hay que hacerlo. El día que ustedes vayan a rentar un departamento, pues van a ser el contratante de la fianza, porque si no cumplen con el pago de rentas, van a dañar ¿a quién? Al dueño del departamento por no recibir la renta. Se les van a pedir una fianza y al mismo tiempo de la fianza garantías personales. Entonces, generalmente puede ser su papá, su mamá, su hermano que esté trabajando, pero tiene también él que demostrar, ¿no? Que hay una garantía de recuperación que respalde esa fianza. Otra, obligación solidaria es cuando es otra persona. Por eso la obligación solidaria en el cuadro aparece separadamente. Vamos a ir a la gráfica. Aquí está. Cuando tiene dinero él y sus familiares que le apoyen, es en esta manera directa. El obligado solidario es ajeno, ¿no?, a esta primera línea, y entonces él es el que va a arriesgar sus propiedades y las da como garantía de recuperación en caso de que no se cumpla. Es lo que se está explicando en este momento, ¿no? Era lo de obligación solidaria, es decir, otra persona, ¿no? Obligado solidario. Pueden constituirse dos o más obligados solidarios dependiendo del monto y riesgo de la fianza. O sea, si uno puede tener todas las garantías necesarias de recuperación que pide la afianzadora o la aseguradora, pues es una persona. Si no, pues pueden ser varias. O sea, eso ya es por práctica, ¿no? La contrafianza, ¿qué quiere decir? Es una garantía personal. Cuando una empresa extranjera debe garantizar el cumplimiento de una obligación en territorio mexicano, solicita a una empresa afianzadora o de seguros extranjeros, normalmente de su país de origen, les pide qué cosa, la expedición de una fianza que garantice a una institución de fianzas de seguros mexicana el pago que ésta tuviera que realizar en caso de reclamación. Entonces, contrafianza se da cuando intervienen extranjeros, cuando los contratantes son extranjeros. Entonces, dicen, oye, pero yo ya tengo, ¿no? Allá en Estados Unidos ya solicité y ya me dieron una contrafianza. Ellos van a responder en el caso de que yo, estando aquí en la Ciudad de México, e incumpla mi contrato,
ellos lo van a cubrir. En la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas se establece las características que debe de tener la contrafianza o la obligación solidaria. Primero, se va a aceptar cuando el obligado solidario compruebe ser propietario de bienes raíces o establecimiento mercantil inscritos en el registro público de la propiedad y de comercio. O sea, aquí hay que comprobar. No es de que, pues aquí está y te dan una lista de propiedades, ¿no? Antes de emitir la póliza del seguro de caución o de la fianza, pues tú tienes que tener gente dentro del área que vaya, investigue y ratifique que lo que está pidiendo así se haga. O sea, es muy interesante el manejo de una afianzadora. Ustedes tienen ahorita la idea que viene de vida, de daños, de accidentes que van a tener, de enfermedades, cómo se manejan las aseguradoras. Pero una afianzadora se maneja de manera totalmente diferente. Oye, pero el seguro de fianzas es un seguro y está en una aseguradora. Sí, pero tiene un proceso diferente. Entonces va a tener que tener una estructura cuasi fianza para que responda como debe de manejarse. En todo caso, termina esta lámina, el monto de responsabilidad de la institución no excederá del 80% del valor disponible de los bienes. Vamos a hablar que los bienes deben de ser un 20% más para tener la seguridad de que ese bien va a cubrir el total de la suma asegurada. Oye, Peña, ¿por qué se da eso? Vamos a suponer que nos han entregado un bien, es una casa, vale varios millones de pesos y pues ya ocurrió la reclamación y tú tienes que empezar a vender esa casa porque tú tienes ahí todos los papeles de que esa casa te la dieron en garantía de incumplimiento de un seguro de caución o de una fianza. Entonces, ¿qué debes hacer? Pues pagar la reclamación, pero te acaban de avisar. Entonces, ¿qué haces? Tú tomas de tu reserva técnica o si no te alcanza, pues de tu dinero propio. Estás tomando dinero de una bolsa diferente y vas a sacar dinero y cuando lo restituyas lo vas a tener que restituir con intereses. ¿Sí está claro? Entonces, vamos a tener que vender. Oye, pero ya llevamos un mes y pues nadie la compra. ¿Qué hacemos? Bájale y bájale y bájale. Y a lo mejor llegamos al 80% y siguen pasando 2 semanas, 3 semanas. Oye, y no se vende. Entonces, ¿qué hacen las afianzadoras en estos casos? Oye, pues bájale y a lo mejor ya no lo van a vender en el 80% que era igual a la obligación que ellos pagaron, sino que a lo mejor lo venden en el 50%. Entonces, ¿qué pasó? La afianzadora o el seguro de caución perdió un 30% de la suma asegurada. Ven que este es un problema diferente. Hay mucho manejo y hay que estar muy hábiles, muy conectados con muy diferentes proveedores de servicios para que ustedes, pues, aunque tengan la garantía, pues que no pierdan dinero. Pero si todas las garantías las van a vender
a menos del 80%, que es su valor de cobertura, para que no pierdan, pues va a haber pérdidas, ¿no? Porque el manejo de las garantías de recuperación que se les dieron no las están recuperando de manera como debe de manejarse. Por eso la compañía la Comisión Nacional de Seguros, pues es tan reticente en manejar muchos conceptos, ¿no? Las garantías reales, estamos dentro del término, pues es la prenda, la hipoteca, el fideicomiso. Entonces, prenda, ¿qué puede ser? Son joyas, aquí lo vemos, pueden ser edificios, pueden ser maquinarias, ¿no? Industrias. Entonces, yo creo que eso, las prendas se entienden perfectamente bien, ¿no? Viene otra, ¿no? La prenda puede constituirse con dinero en efectivo, con depósitos, con préstamos y con créditos. O también, ¿no? Y en este caso dice, la responsabilidad de las instituciones no excederá del 80% del valor de la prenda. Es decir, la suma asegurada del seguro de caución o de la fianza no debe exceder el 80% del valor de la prenda. Acuérdense que ahí hay un margen del 20%. Pues aún así, a veces tienen que vender abajo de ese 80%. Entonces ahí hay una probable pérdida. Las hipotecas, o sea, las hipotecas pues son sobre condominios, sobre casas, sobre propiedades, ¿no? La hipoteca es un contrato por medio del cual el deudor o un tercero, el deudor si él es el que tiene la propiedad, o un tercero que es el obligado solidario, ¿no? Que le concede a un acreedor el derecho a realizar el valor, realizar quiere decir venderlo, ¿no? Ese bien enajenable sin entregarle la posición del mismo. Es decir, yo voy a seguir viviendo en mi casa, pero en el momento de llegar al incumplimiento, pues tú procedes. Pero mientras no haya el incumplimiento, esta garantía que te doy todavía es mía hasta que no se demuestre lo contrario y puedo seguir viviendo en él. Por eso dice, sin entregarle la posesión del mismo. O sea, sigue siendo mía y yo sigo viviendo en lo que ahorita como tal es mi bien. Pero por si en el futuro, ¿no? Es lo que es la hipoteca. Y se da esta hipoteca para garantizar con su producto el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. La garantía, que consiste en hipoteca, deberá constituirse sobre bienes valuados por una institución de crédito o sobre la unidad completa de una empresa industrial, caso en el que se comprenderán todos los elementos materiales, muebles o inmuebles afectos a la explotación, considerados en su conjunto, incluyendo los derechos de crédito a favor de la empresa. Aquí por eso está este dibujito, ¿no? Que pueden ser industrias de la máquina, industrias de electricidad, industrias de computadoras, industrias de inteligencia artificial, pueden ser reportes de crédito, pueden ser edificios, o sea, todo lo que sea hipoteca, pero con estas condiciones.
Es decir, que si se va a poner como garantía la hipoteca de una empresa industrial, deben incluirse todos los elementos materiales, muebles o inmuebles afectos a la explotación. Entonces, es importante que lo conozcamos porque estamos hablando de garantía. Las instituciones, o sea, las aseguradoras y las afianzadoras, que son acreedoras de, ellas son las que van a pagar, entonces se están respaldando con esas garantías. Podrán oponerse a alteraciones o modificaciones que se hagan a dichos bienes. Es decir, así es como yo te lo recibo en garantía de el incumplimiento que pudiera tener el contratante que está respaldando. Pero no me modifiques, ¿eh? No me vayas a tumbar, a sacar maquinaria, o sea, movería la base del avalúo original que respaldó el probable incumplimiento del contratante. O que se hagan alteraciones o modificaciones durante el plazo de la garantía hipotecaria, salvo que resulten necesarios para la mejor prestación del servicio correspondiente. Oye, se está metiendo el agua y se están dañando o mercancías o equipos o máquinas. Bueno, entonces, rapidito, ¿me explico? Para que ese bien no venga menos. Y repite esto que subrayo, lo deben de aprender. El monto del seguro no podrá ser superior al 80% del valor disponible de los bienes cuando se constituyan sobre inmuebles, ¿no? ¿Por qué razón? Porque los inmuebles no se compran de la noche a la mañana. Ustedes van a tener que ponerlos en manos de corredores de bienes raíces. Y entonces hay urgencia. Y a veces al precio que se pide, pues no sale. ¿Me explico? Así que hay que tener presente esa situación. La hipoteca podrá constituirse en segundo lugar, es decir, hay propiedades que tienen mucho valor y ya tienen una hipoteca, pero todavía hay mucho margen del valor de ese inmueble, quitando la primera hipoteca, que puede alcanzar para cubrir la garantía de recuperación que va a pedir la aseguradora o la afianzadora, ¿no? Y esto ocurre con frecuencia, ¿dónde? En empresas industriales, cuando los rendimientos netos de la explotación, libres de toda otra carga, alcanzan para garantizar suficientemente el importe de la fianza correspondiente. O sea, por eso hay que hacer estudios a veces, ¿no? De si va a alcanzar lo que están solicitando algunas personas. Vienen los fideicomisos. También puede ser una garantía real de recuperación un fideicomiso. Es un contrato por medio del cual una persona llamada fideicomitente, aquí está, ¿no? Destina ciertos bienes a un fin lícito determinado y se lo va a encomendar a un fiduciario. Aquí vean, aquí está el fideicomitente, los bienes se los da a un fiduciario, le da un contrato y le pone específicamente lo que tiene que hacer, ¿no? A lo mejor pagos al beneficiario, por ejemplo, una suma asegurada, pues la esposa lo manda
a un fiduciario y dice, cada mes me vas a entregar gastos de alimentación, habitación, vestido para mis hijos y que yo valoro en tantos miles de pesos. Y tú sígueme manejando este fideicomiso. O sea, es un buen instrumento para garantizar una garantía de recuperación. El fideicomiso solo se aceptará como garantía cuando se afecten bienes o derechos presentes no sujetos a condición. Es decir, que no haya alguna condición que prohíba que las condiciones del fideicomiso fluyan sin obstáculo. O sea, ¿por qué razón? Porque vamos a manejar una institución que generalmente son los bancos, ¿no? Ahora viene, yo tengo esa garantía, pero ¿qué quiere decir afectación en garantía? Pues quiere decir que ellos pueden afectar en garantía bienes inmuebles. Fíjense que aquí puse con las cadenas. Es decir, que les están atando las manos al dueño de ese bien para que no lo venda. Es decir, porque lo puede vender, ¿me explico? Pero al llegar al registro público de la propiedad, le van a decir, oye, no, este bien no se puede vender porque está afectado. O sea, se ha hecho una anotación de que esa propiedad está afectada en garantía de una fianza o de un seguro de caución. Entonces, la afectación de garantía, cuando recomienda la ley que se haga, cuando el seguro sea muy cuantioso, cuando el contratante u obligado solidario no reúnan garantías al 2 por 1. Es decir, si la garantía que me estás dando es todo lo que tienes, pues no te puedo yo dejar de afectar tu propiedad, porque la ley me dice que yo debo de hacerlo solamente cuando el obligado solidario tiene garantías al 2 por 1. Otra forma de decirlo, el doble del costo de la obligación contraída. ¿Y cuál es la obligación contraída? El monto afianzado en fianzas o la suma asegurada en el seguro de caución. Es lo mismo, pero con otro nombre, ¿no? Y también, ¿no? Cuando en la expedición de los seguros de caución, penales y de crédito. O sea, va a haber tipos de seguros de caución y hay seguros penales y seguros de crédito. Entonces, se afectan en garantía cuando haya una fianza penal o una fianza de crédito. Son detalles que se van a aprender. O sea, ustedes en este tema de fianzas o seguro de caución, pues no es muy facilito que se aprenda. En los casos antes señalados se hace la afectación de garantía ante el registro público de la propiedad. O sea, aquí pusimos un documento, pues dando la idea de que debe quedar registrado ante el registro público de la propiedad, de que la propiedad que nos dieron en garantía no se debe vender, no se debe utilizar en otra cosa que no sea el que ya está dispuesto. Es decir, que está en garantía de si acaso hubiera un incumplimiento
del contratante. Y esto es real, ¿eh? La mala experiencia de las afianzadoras, si ustedes se fijan en los datos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, pues antes había muchas afianzadoras. No había actuarios que estuvieran trabajando en fianzas. Generalmente eran contadores y abogados. ¿Y qué sucedía? Pues que como no lo registraban ante el registro público de la propiedad, cuando llegaban a quererlos vender, se enteraban de que ya ni existía la propiedad, ya la habían vendido. Entonces, por eso hubo muchas pérdidas y quebraron. Ese es un ejemplo de muchas cosas que sucedieron y que ocasionaron que las afianzadoras perdieran dinero, y ahorita hay alrededor solamente como de 15 afianzadoras. O sea, la comisión metió mano, metió orden, cambiaron la legislación y dijeron, bueno, pues tiene que venir personas, actuarios, administradores, se crearon protocolos de selección. O sea, hay muchas cosas que han cambiado dentro de las afianzadoras y que tiene que ver mucho con, ¿no?, el buen manejo de la afianzado. Entonces, resumiendo de los temas y comentarios, hemos hablado de las garantías de recuperación que pueden ser personales y reales. Después de la afectación de las garantías, es decir, avisarle al registro público de la propiedad de que tú como aseguradora o afianzadora recibiste ese bien que está registrado en el registro público de la propiedad y que no se puede tocar, no se puede vender porque están como garantía de un seguro de caución o de una fianza. Y ya vamos a pasar a la tercera parte, que son las diversas coberturas del seguro de caución. Sobre este tema hay documento escrito donde amplía de manera detallada de cómo son estas diferentes coberturas que se pueden cubrir, ¿no? Como ven, aquí vemos una fábrica, coches, gasolineras, abogados, alguien que esté en la cárcel, construcciones, manejo de bienes, contrato de rentas. Entonces son diferentes, ¿no? Y se dividen. Aquí falta una, pero para mí yo generalmente siempre presento estas cuatro, porque la quinta son fideicomisos. Pero yo presento generalmente seguro de caución tipo fidelidad o tipo judiciales o tipo administrativas y tipo de crédito, que son las diversas coberturas del seguro de caución, ramos y subramos del seguro de caución. O sea, vean que aquí arriba son los mismos dibujitos que teníamos anteriormente, ¿no? Fidelidad, ¿qué quiere decir? Voy a hacer ejemplos muy rápidos porque hay un PDF que ya no va a tener un video, pero que el que esté interesado lo puede leer para que amplíe esta parte, ¿no? Fidelidad. En los bancos, los que son cajeros manejan dinero, tienen que ser fieles, pero pueden faltar a su fidelidad y ocasionan un daño a su contratante. Están fallando, están faltando a la fidelidad. Agentes, no sé si ustedes saben que hay personas que traen portafolios y ahí traen una muestra de relojes, de
de collares, de medallas, de joyitas, pero que en un determinado momento ellos pueden faltar a la fidelidad y pueden hacer uso o fraude y desaparecerse con esas cosas. Se está haciendo un daño al patrón, al contratante. Entonces están faltando a la fidelidad. Entonces existen seguros de caución de fidelidad, que de existir el fraude, el robo de cajeros, empleados, pues va a responderle en ese monto que haya sido el fraude, el hurto, el robo de parte de sus empleados. Entonces, ese es muy sencillo. ¿Quién paga la prima? La paga el patrón y él mismo la paga porque está convencido que es algo que puede estar constituido a su favor. Judiciales, aquí están los abogados y aquí alguien está en la cárcel. Y muchas veces puede ser que en un juicio, o sea, fianzas judiciales solamente se van a vender cuando un juez diga que hay la posibilidad de contratarse una fianza. Y la fianza puede ser para que mientras viene el juicio, la persona no quede tras las rejas, sino que puede estar en su domicilio y su obligación es venir cada semana al juzgado a afirmar de que no se ha fugado, de que no se ha ido y que ahí está. Entonces son fianzas judiciales. Otro tipo de fianza judicial es cuando se divorcian. Entonces se le pide, el juez pide que haya una manutención de la persona que trabaja. Generalmente es, vamos a poner, el esposo, la esposa no trabaja, entonces el esposo está obligado a dar una pensión alimenticia a su esposa y a sus hijos. Le pide que lo haga. Pero ¿qué es lo que no se hace? Que las esposas deben de decirle, oye juez, póngale que debe de contratar una fianza para que me cumpla. ¿Y qué sucede? Pues que como nadie les pide la fianza porque no lo conocen, pues a lo mejor el primero 2, 3 meses lo paga el divorciado. Y ya después se esconde, se desaparece y nunca más lo vuelven a ver. Y nunca pagó la manutención de los hijos. Entonces, hay cosas que deben de saber mujeres y hombres aquí respecto a las fianzas judiciales. En fianzas administrativas, pues son de muy diferente índole, ¿no? Pueden ser las de obra, las que decía del ingeniero que le va a construir la casa. Entonces, ese es un ejemplo de una fianza de tipo administrativo. Hay muchas más, pero ya nos hemos alargado, ya es bastante difícil el tema y mejor con calmita pueden leer el PDF que está en el foro de la materia y ampliar un poquito más. Está sencillo, está resaltado, está coloreado para que la explicación que reciban sea sencilla. Y finalmente vienen las de crédito. Por ejemplo, al gobierno, a veces alguien no pagó adecuadamente los impuestos y pues llega el SAT y le dice, o me pagas o vas al bote. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Oye, pues una fianza, dame chance, déjame contratar una fianza y yo te voy a cumplir. Entonces, es de cumplimiento de pago de impuestos que no había pagado. Entonces, se puede conceder, pero debe de haber garantías, ¿no? Y hay la garantía al SAT de que se le va a pagar, porque si no se le paga, hay las garantías
suficientes para que la compañía de seguros remate esas garantías de recuperación y le pague al fisco. Después hay de crédito. La más conocida de crédito son las gasolineras. O sea, toda la gasolina que se le suministra es de Pemex. Entonces, Pemex les entrega crédito. ¿Cómo les entrega crédito? Pues llenándole los tanques de gasolina. ¿Y en qué consiste la fianza de cumplimiento? Pues de que todo lo que le suministre Pemex lo van a pagar, ¿no? Esa es la garantía, esa es la promesa de que el contratante hace de cumplir y se llama de suministros. Y hay suministro de gasolinas, de aceites, ¿no? De gas. Entonces hay diferentes formas. O sea, véanlo por favor en ese documento y verán que todo estará completo. Entonces, con esto estamos dando por terminada esta explicación de el seguro de caución. Ya se me hizo noche, no me di cuenta, así que espero que este tema es interesante como todos los que hemos visto durante el programa de daños. O sea, en el programa no están todos los que deben de estar, pero este sí está. Entonces, al menos que sepan algo relacionado con el seguro de caución, que es casi una fianza, y que tengan la tranquilidad de que existe la materia optativa de fianzas que dura todo un semestre para que ustedes la puedan estudiar de manera suficiente. Así que jóvenes, buenas noches y que la pasen bien. Hasta luego.